Fran Hidalgo Gato Durán es terapeuta energético, músico y escritor. Y hoy visita el plato de Más Cultura para hablarnos de esas 3 pasiones que guían su vida. Con él vamos a descubrir cómo equilibrar cuerpo y mente y sobre todo cómo empezar energéticamente bien este 2026. Pues Fran Hidalgo Gato Durán, bienvenido, lo miro para no equivocarme. Y como eres terapeuta energético, yo ya te toco para que ya captes más cosas mías. Sí. Porque en esta entrevista vamos a hablar de mí, básicamente. No, me hace mucha ilusión, fuera de bromas, que estés aquí. Que eres un poco hombre orquesta también, como algún invitado que ha pasado por aquí, porque eres terapeuta energético, maestro Reiki, tarotista, escritor, músico, tienes tu canal de YouTube, Spotify. ¿Que mucha arca poco aprieta o no? Depende. Depende. Si lo tienes bien adiestrado y bien trabajado, pues puedes abarcar. Los seres humanos podemos abarcar mucho y no lo sabemos. ¿Y tú cómo te defines a ti mismo? Yo soy un hombre de mundo, digamos, un hombre de puro de energías. Un hombre crecido, bastante currado, que se lo ha currado bastante. Y gracias a eso puedo dedicarme a varias cosas y sacarlas adelante. ¿Y cómo entras en el mundo, digamos, de ser terapeuta energético? Es como algo, ¿cómo uno se inicia como terapeuta energético? Es un camino largo, digamos. Podemos retroceder un poco más en el tiempo, digamos. Hay ciertas cosas que heredamos de los abuelos, de los padres, que quizás en un principio no le hacemos mucho caso, porque está el que dirán, estas Sí, la presión social, presiones ¿no? sociales que a veces ves cosas o sientes cosas que no te permiten decirlas porque te pueden catalogar, digamos, como de loco, ¿no? Sí. Entonces las vas dejando, pero sabes que están están dentro o están fuera. Y vas creciendo y creciendo, entonces hay algo en la vida que te va llevando y te va, aunque quieras obviarlo, no puedes separarte de ello. Y ese es el camino, digamos, hasta que maduras, te das cuenta de que estás viviendo demasiado hacia afuera, pero quizás debes vivir más hacia adentro y te escuchas más. Y cuando te escuchas más, entonces empieza a eso que tenías latente, que sabías que tenías, empieza a florecer. Y esa flor entonces empieza a multiplicarse y es la avidez de más conocimiento y, digamos, entrenamiento, porque el que dice que todo te llega porque sí, no, eso también tiene su entrenamiento con maestros, con grandes maestros que he tenido la oportunidad de tener, hasta, digamos, hoy que tengo 45 años, que he tenido el placer de conocer mucha gente, tanto buena como mala, aunque no existe tanto, dicen que no existen, sino que son ambas polaridades las que existen, que me han llevado hasta aquí, hasta hoy, hasta lo que soy hoy. Pero ¿tardas mucho en dejar que esa versión más genuina de ti mismo aflore y tome las riendas de alguna manera? Es un camino iniciático, como digo yo. Es un camino como muchas órdenes, como muchas organizaciones. Es un camino que lleva su tiempo porque va de la mano, aunque tengas no me gusta decir dones, me gusta decir gracias de Dios, hay que madurarlas también. Y esas maduraciones van también con el carácter. Y el carácter también trae a conocerte a ti mismo, ¿no? Y entonces yo aconsejaría, y por experiencia, por lo que he conocido, por las conversaciones que he sostenido, también con grandes maestros, donde el camino del aprendizaje es en realidad eterno, te das cuenta de que no va sujeto de los 45, 1 años que tenemos, sino de la maduración que tiene, digamos, el alma, ¿no? Por lo tanto, no debes tener apuro, porque cada vez, aunque piensas que sabes mucho, no sabes nada. No sabes casi nada, ¿no? Entonces, sí, puede tardar. Si te lo tomas en serio y quieres realmente curtirlo, toma su tiempo. Pero tú, hay un momento que recuerdas que dices, tomaste la decisión de... ¿Cuándo fue? Tenía 38 años. Estaba escribiendo mi primer libro. Y fue un sasca dentro de una meditación bastante espiritual, donde me decía, estaba haciendo, creo que mi tercer máster en dirección comercial. Y
estaba precisamente en la clase de contabilidad y la asignatura, ¿no? Y no podía más. Y me tuve que bajar a la biblioteca y decir, es que esto está bien, pero esto no es lo tuyo. Entonces seguía escribiendo lo que fue el primer libro de lo que se convirtió después en una trilogía, ¿no? Y fue cuando también algo me vino y me dijo, ¿te das cuenta que el camino lo estás evitando? ¿Te das cuenta que no estás siguiendo realmente lo que tú eres? Tienes 38 años ya. Pregúntate, vete a la raíz de todo. Y efectivamente fue cuando dije, ahí voy. Y le hice caso a mi corazón y a la conciencia. Y unos añitos después, y estuvo bien, ¿no? Lo de hacerle caso a la... Claro, al porque corazón. empiezas a escribir. Cogí una racha que escribí los 5 primeros libros. Y es un momento en el que estás también muy, muy, muy solo, ¿no? La literatura, el escritor, ¿no? Mm. Tienes tiempo no solamente para pensar, sino para, a través de la imaginación, crear. Y eso también es un poder energético bastante fuerte, ¿vale? Que tienes que también desarrollar y adiestrar. Y ahí empiezan a llegarte sin decir que escucho voces, porque yo no escucho voces de ningún lado. Siento, visualizo, ¿vale? No te llega Sí, me llega información, información. pero no de de la que me dice este aquí al lado que es abuelo de no sé. No. Es ciertas, yo le llamo guías energéticos, ¿vale? Que entonces te das cuenta que lo que vas escribiendo se va haciendo realidad también. Ujú. Y entonces entramos en el mundo a través de la proyección, de la visualización y la energía, que todo es frecuencia, vibración y vibración que debe seguir hacia adelante en el camino, no solamente como escritor, sino profundizando en todo lo que es el camino hermético y ocultista. Ujú. Vibracional. Y entonces seguí adelante buscando, porque además la sed de buscar siempre la he tenido desde pequeño. Y buscar, tocar puertas y tocar puertas me llevaron a ciertos lugares, a veces buenos, a veces malos. Por suerte, como mi esencia siempre ha sido vibrar alto, nunca he llegado a nada malo. Pero bueno, sí, con gente. Cuando digo lugares malos, quiero decir Sí, personas que te encuentras, aprendizajes. aprendizajes que son también parte de la vida para llegar a ese equilibrio, ¿no?, entre la oscuridad y la luz, decantarte, por supuesto, después luego por la luz. Y como siempre comento, toparme con grandes maestros que me aleccionaron mucho y trabajaron mucho la paciencia para aprender. ¿Qué importancia le das? Porque lo de vibrar alto hay muchas teorías. No es como tienes que estar positivo y tal. Yo, la teoría con la que más comulgo yo o que más me funciona a mí es estar en contacto genuinamente con las emociones que tengas, Sí. como un niño. Ujú. Es decir, no quedarte enganchado en ninguna, Sí. sentirlas y liberarlas según vienen. Ujú. ¿Tú cómo trabajas como terapeuta? Supongo que abordáis Sí. el trabajo de vibrar, de Sí. energético, de vibración. ¿Cómo lo trabajas tú? A ver, desde un principio tenemos que comprender el hecho de que Es todos... una pregunta muy amplia, lo sé, No, pero bien. Está muy me buena. interesa Está mucho. muy bien, está muy bien, está muy bien. Tienes que comprender a las personas, tienes que comprender la base, tienes que comprenderte a ti mismo aprender a entender que todas las personas somos baterías. Mm. Somos fuentes, somos una carcasa de piel, que es la que nos permite habitar este mundo, esta tercera dimensión en la que habitamos, pero realmente lo que somos es pura energía. Somos un alma que penetra en el momento del nacimiento para conformar el yo. En este caso, Susana es la conformación de la piel de este cuerpo que vive aquí. Susana, que nació cuando nació Susana, pero hay un alma, hay una vibración que convive junto con Susana. Entonces, cuando tú comprendes ese tipo de parámetros y empiezas a seguir desde el punto de vista arquetípico, eso es una de las cosas que también el tarot me ayudó mucho, tarot arquetípico, comprender que todas las personas tienen ciertas bases, ciertos comportamientos, que todos son iguales, pero cada una después en sí es particular. Entonces, desde el punto de vista energético, ¿qué es lo que hago yo? Primero llegar a la base de quién es la persona, qué es lo que tiene, porque lo bueno de las energías y lo diferente en cuanto a, por ejemplo, cuando vas a un psicólogo o vas a un psiquiatra o alguien que te atiende, es que tú, no quiero decir que delatas mucho de ti, pero tú hablas. Entonces, una vez que tú lo dices todo, hay mecanismos para trabajar ese discurso. Pero las energías no hace falta que les digas nada. Mienten. No mienten. Las palabras sí. Las palabras sí. Entonces, como le digo a las personas cuando vienen a mí, es que si yo te preguntase, no sería genuino el tratamiento. Yo no necesito que tú me preguntes.
yo voy a trabajar. Después te vas a ir a tu casa y dices, bueno, me eché una siestecilla y ya está. No, o voy a regresar entonces a Fran porque efectivamente sí me ha tratado energéticamente a lo que yo... Gente que viene con problemas emocionales, gente que tiene enfermedades terminales, gente que tiene todo el abanico de situaciones padecientes tanto del físico, del cuerpo, como del espíritu. Entonces son cosas que, vuelvo y repito, con un entrenamiento a lo largo de un tiempo determinado y siendo consciente, perdóname, y estados elevados de conciencia, más otras disciplinas vibracionales, primero penetro en la persona de una manera que tal que se relaje, la persona que se entregue vibracionalmente, para después entonces, cuando está ya entregada vibracionalmente, trabajarla con simbología, con cuencos, por ejemplo, toco también a veces cuencos tibetanos, ciertos, para llevarla a un estado donde el alma entonces se abre, el cuerpo se entrega, el alma se abre y está dispuesta entonces a recibir esa energía para que, no quiero decir curar, porque yo no soy curandero, sino por lo menos tratar y sanar. Me voy a quedar ahí porque no está mal dicho decir que yo curo, yo sano, yo trato. He sanado o he tenido que decir que no, como mis grandes maestros. Pero la energía sana. La energía cura y la energía sana. O sea, que si curamos esa energía, esa vibración que no está como tiene que estar, Sí. que está, no vamos a entrar en temas polémicos, pero sí de alguna manera, bueno, de hecho en algunos sitios el Reiki ya está incluido en hospitales y para enfermos de cáncer, porque realmente o sea, la mejoría es evidente, no lo que hablas. Al final son hechos, ¿no? Pero sin entrar como a meternos, o nos metemos en jardines. Conmigo puedes. ¿Qué día tengo hoy? Vamos a ver, ¿tengo día de jardín o no? Hay que entender la... No, claro, Vamos, no, te decía que respeto muchísimo cómo cada uno gestione su vida, su vibración, su enfermedad, su no enfermedad. Sí. Pero hay cosas, más allá de que no creas, que... Por irnos de la enfermedad, que son temas un poquito más serios, ¿no? Por irnos a algo. Pero yo nunca le digo, perdóname, yo nunca le he dicho a un enfermo que me viene de cáncer, no vayas al hospital. No, por supuesto, eso lo tengo clarísimo. Tú sigue con tu tratamiento. Pero la gente que no cree en nada, pero vamos a hablar de algo más liviano por no meternos, insisto, en temas como de enfermedad y demás. Aunque sí, ya hay hospitales fuera de España que incluyen el Reiki como complemento de terapias más convencionales. Pero vamos a algo más liviano. Cuando tú estás con alguien que vibra alto, te vas mejor. Y cuando estás con alguien que vibra bajo, te vas peor. Entonces, más allá de que creas o no, que le pongas vibrar, energía, vibra, buen rollo, mal rollo, es evidente que hay algo que no es tangible, que determinan mucho nuestro estado personal y nuestra manera de relacionarnos con las personas y con el mundo. Claro. Entonces, entiendo que es un momento en el que la gente se abre más a este tipo de terapias, pero entiendo también que te encontrarás con gente que te dice, ¿terapia qué? ¿No? ¿Cómo recibes cuando te cuestionan o te critican de alguna manera? Es que cuando superas un poco lo que es la barrera del ego, esas son cosas que no te deben molestar. O sea, a mí esas cosas no me molestan. O he aprendido a que me molesten lo mínimo. Pero te explicas, lo cuentas, explicas qué significa ser... Claro. O sea, a mí, como siempre digo a la gente de confianza, ¿no? A mí las personas que más me gusta que vengan a consulta son las personas que menos creen. Porque son las personas, no por challenge, porque entonces si es un challenge, entro yo... Ya es ego. Ya es ego. Yo no estoy para un challenge con nadie, yo estoy para tratar. Entonces, claro, que va por otro carril completamente distinto. Claro, y yo tengo que ser coherente con los sentimientos de vibraciones altas. Por lo tanto, lo que me gusta de las personas que vienen, que son escépticas, es que después por lo menos se dan la oportunidad de probar y ver que realmente ese mundo que a veces no queremos aceptar, porque por una parte puede ser oculto y tenemos miedos, o por otro pensamos que no existe, que es simplemente un toque psicológico, subjetivo, entonces se dan cuenta que sí es palpable, entre comillas, que sí efectivamente es influencia, porque lo que tenemos que entender es que, vuelvo y repito, somos energía concentrada. Nuestro propio cuerpo contiene inclusive más energía que una batería de 120. Estamos acostumbrados a que la energía viene de conectar
a un enchufe que está produciendo una máquina de petróleo en no sé dónde y llega hasta aquí. Pero la energía está del sol que combustiona. Nosotros también combustionamos dentro. Y esa energía es tratable como un código. Yo trato a las personas, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista físico, son códigos que hay que desamarrar energéticamente Sí. para que entonces se alineen y Y fluctúen. cuando se alinea eso, digamos que te alineas con tu misión de alma. Cuando vibras coherentemente, ¿te Sí. refieres? Eso es la maravilla más grande del mundo, pero eso cuesta mucho. Claro, pero es como un efecto dominó, ¿no? Totalmente. Empiezas a colocar, Totalmente. se descoloca todo Totalmente. primero y luego... Lo que sucede en esta sociedad es que la mayoría de las personas no vibramos coherentemente. Yo mismo, a mí me costó muchísimo vibrar coherentemente. ¿Qué haces con la cara B? Con eso, con la mala leche, con el bajón, con no soporto a mi primo, a mi vecino. O sea, Sí. con la parte más mundana del ser De aquí, humano. el aquí. Sí, que insisto, hago mucho hincapié en esto porque creo que ha habido una confusión con el pensamiento positivo. Hay una tendencia New Age que hay que tener cuidado. Claro, y creo, y que retomo un poco lo que había dicho al principio de la entrevista, que tiene más que ver con la honestidad de esto es lo que soy, vibro aquí, estoy en este momento, conecto con eso. Entonces yo te pregunto a ti, Sí. esto es más personal, ¿cómo haces tú con eso? Es que esos estados, a medida que uno va avanzando, Van disminuyendo. van Y si disminuyendo. eres alguien pasional, Yo siempre lo he sido. por ejemplo, yo soy muy pasional. Esto ya es como, consulta mía personal, luego le pago. Claro, a mí bajar el volumen, o Sí. sea, estar como más equilibrada, ¿no? Digamos, Sí. que además es un tema porque es lo que hace mucho la psiquiatría con las pastillas, atenuar. Si tu esencia, esto es una pregunta general y personal, ¿no? Pero si tu esencia es muy pasional, o sea, tu equilibrio está en ser coherente con esa emocionalidad igual pasada de vueltas con respecto a la media, ¿no crees que el equilibrio está en venerar eso y en respetarlo? Por supuesto. Vale. La esencia de cada una de Ya las me he personas. quedado tranquila. No, es que... Me dice, no, tienes que ser más No. tal. No, No, ¿verdad? Es un error. Nosotros tenemos una esencia, venimos con una misión. Vale. La coherencia consiste en que al final, después de todo, cuando esté llegando o a la mitad o al final de este juego, te has dado cuenta de que tú has encontrado tal vez tu propósito en la vida. Pero ese propósito en la vida tiene que ver mucho con la persona que tú eres. Y si suavizas eso, te vas de tu carril. Claro, tú eres una persona que fuiste en el momento de la concepción y bueno, hay ciertas cosas que es la sociedad y demás que nos influencian mucho y después tenemos tiempo de arreglar o cambiar. La familia, el clan, patrones. todo, patrones, doctrinas, la propia misma sociedad, todo esto que estamos viviendo ahora que es religión. caótica. La religión ha hecho mucho daño, que no, yo creo que la religión tiene un gran papel, pero Sí. se ha Sí, sé de lo que hablas, sí. tergiversado. Se ha tergiversado. Vale. Entonces, tú debes ser tú. Tú debes ser como tú eres. Y pagar el precio por ser tú y no por ser otro. ¿Y por qué tienes que pagar un precio? Sí, siempre hay algo que entiende el ego, que es pagar un precio, ¿vale? Te lo explico así, que es cosas que se quedan por el camino para que se abra tu verdadero camino. Pero es que entendemos... en el proceso de depuración, el ego va perdiendo cosas que consideras seguras y creo que parte de eso de ir vibrando más en quién eres tiene que ver mucho con soltar. Hay una cosa que he aprendido con el tiempo, que me costó también entenderlo, que es que las personas pensamos que hay un camino para lograr las cosas, en el cual es, aparte de intervenir mucho el ego, intervienen un tipo de energías que se alejan realmente a las altas vibraciones. Sí. Porque la gente piensa que desde las altas vibraciones no va a llegar nada, simplemente pasa y ya está, pero no voy a lograr las cosas. Y eso es algo que también he sido testigo de personas, y yo también, ya gracias a Dios he logrado eso, de darse cuenta de que tú puedes lograrlo todo y desde la luz, pero no estoy hablando de la luz de esta romántica New Age, de no sé qué, que me fumé algo, me tomé algo y vio la luz. No. Algo que está en tu corazón, que llega a tu corazón y puede llegar de forma de una energía, de una frecuencia tal, o puede ser Buda, Krishna, Jesús, puede llegar de muchas maneras, pero es una energía, ¿vale? Esa energía está hecha para dártelo todo también. Y tú puedes lograr las cosas
con esa energía también. Conectando con eso. Con quieres eso decir, también. con que es Eso te lo mucho va a más dar potente todo. Que es el camino que la gente no piensa que existe. Y te digo, rendirte a eso que es más grande que tú, de alguna manera. rendirte a eso más grande que tú, vibrar coherentemente, trabajar, darte cuenta de quién eres y cuál es la parte del ego que te está afectando. Pero eso es un trabajo interior Sí, sí. muy fuerte, Sí, sí. que todos hemos tenido que hacer. Yo soy una persona súper pasional, igual que tú. Soy una persona también, soy impulsivo, soy una persona que ha hablado alto. Bueno, soy un hombre, soy cubano, o sea, los cubanos de por sí somos... ¡ah! Yo parezco un poco cubana. Sí, sí, no, y está perfecto. Soy una persona que ahora mismo... Y soy estoy aquí. vasca, ¿eh? Fíjate Sí, la sí. contradicción. Bueno. Que supone que somos fríos. Bueno, he conocido vascos que son... Pero bueno, son- en realidad soy vasco-gallega, ¿eh? Yo también soy gallego, Claro. de los abuelos gallegos. ¿De De hecho, la dónde? magia... Claro, Bueno, la eso. magia, entre comillas, Sí, todo eso me viene de mi bisabuelo, que era español, Claro. ¿De qué parte de de Lugo, Galicia? de Viveiro. Luego hablamos, claro. El círculo se cierra. Claro, claro, no me Claro. viene de la cultura africana, yo nunca he tenido ese roce, aunque me encanta, todo, pues, respeto todo y Sí, demás, sí, pero, sí, pero que vibras más todo en esto cosas- ha venido de los celtas, de la parte llamados brujos Sí, o sí, sí, por el- brujas, o, sí. digamos. Y has dicho antes, Entonces el camino Sí, es ese, el perdona. camino hay un camino elevado. conectar con eso que es más grande que nosotros. Pero Coherencia. decías antes también, yo no oigo voces. ¿Cómo canalizas tú esa información? Es que tu cerebro es capaz de ello. Tú tienes un cerebro que es aquí, Sí. el subconsciente, que viene del inconsciente. Que cuando ya entramos en el proceso de abrir el tercer ojo. Yo tengo abierto Sí. el tercer ojo, que no es cualquier cosa de, venga, te abro el tercer ojo, te doy un viaje en Sí. un New Age en Tahití y ya tienes... No, eso porque eso ya es un proceso y después una adecuación. Porque eso tiene que madurarse, porque empieza un proceso de entrante de información y demás, e imágenes que tú tienes que saber. Tú tienes que adaptarlo a ti, a tu cerebro, a esta máquina limitada que nos pusieron para poder vivir aquí, ¿no? Y subsistir aquí. Entonces, cuando tú tienes eso abierto, de cierta manera madurado, entrenado, Sí. que eso requiere tiempo, y si tienes un maestro, mejor, o dos. ¿Y cómo entrenas eso? Mucha meditación. Dieta, ¿no? Entiendo. Dieta, sí, bueno, O sea, claro, limpiar el limpiar canal, ¿no? energía, limpiar el canal, las maestrías Reiki. Yo tengo 4 maestrías Reiki diferentes, la japonesa, la tibetana tántrica, la hindú Karuna Prakriti y tengo la última que es la egipcia. Aparte tengo los registros acá, chicos, también. Entonces, pero bueno, eso es parte de. Cuando tú llevas eso, llega un momento que esta parte de aquí frontal, junto con lo que es la glándula pineal, el tercer Sí, ojo y sí. demás, no necesitas que te den voces, porque eso que te llega se transforma en imágenes que se te arman aquí de una manera tal en el cerebro para que tú la comprendas, porque si no, lo que Sí, sí. percibirías era energía pura. Entonces se te arma y entonces te da la certeza de lo que tú estás viendo, no es adivinanza. Es una imagen, es por ejemplo como cuando he tenido que hacer visión remota, por ejemplo. No te habla, pero te dice en imágenes y flashazos que te vienen cómo es, dónde es, cuál es el mensaje. Bueno, ¿no? Y el tarot Esto a grandes rasgos. lo utilizas El tarot lo como utilizaba antes. soporte, como canal también. En ese Sí, sentido, ¿no? sí. El tarot, por eso te dije lo del tarot arquetípico y ¿Qué ritualista. significa eso? Porque hay un tarot que es el que yo aconsejo a las personas si quieren aprender tarot y que por cultura y demás, que bueno, que cojan, no gasten quizás dinero y vayan a YouTube o cojan un libro y se lo lean y ya está. Sí. Hay un tarot también que es un tarot, digamos, de Carl Jung, ¿no? Que también el escritor y dramaturgo Jodorowsky. Jodorowsky también, ¿Has él visto tiene... que estoy puesta en este Está tema? muy bien, está Esto muy no bien. estaba preparado. No, se te ve. Y entonces... Este es mi hobby. Que de tiene hecho. él tiene lo que es la recreación de arquetipos Sí. a través del teatro. Yo saqué uno que era, yo le llamé arquetimagia a otra cosa que hago. Bueno, en definitiva, es eso. Primero que todo, los arquetipos del tarot, cada uno, los 20, por ejemplo, los 20 Sí. primeros, los 22 arquetipos, perdóname, tienen que ser instalados. Tú tienes que tener un proceso alterado de conciencia donde cada uno son instalados. Para que ellos de repente, como decía Jung y demás, se te instalen y vivan en ti. Entonces ellos automáticamente, cuando tienes una persona adelante, como la persona entra dentro de ese mundo arquetípico Sí. de los 22, yo la voy a encontrar. Y como tengo 22 instalados, yo voy a encontrar cuál es la característica de esta persona, pero no desde el punto de vista adivinatorio. Y desde el punto de vista de que déjame sacarte información que tus ojos me están dando o que me estás delatando. No hace falta.
No hace falta porque como no adivinas, tú dices y es seguridad, Sí. ¿no? Entonces, porque tienes eso, ese ritualismo lo tienes instalado. Después ya vienen las situaciones puntuales que son el resto de las 56 cartas, ¿no? Ritualista, ¿por qué? Porque la instalación de eso es a través de un cierto ritual. Todo lo que es instalación, aprendizaje, volver a nacer, este tipo de cosas requieren de un cierto ritual vibracional, ¿vale? Donde aparte de instalarte, tú debes visualizar esas cosas, que después te van a ayudar a visualizar esas imágenes sobre las cuales nosotros hemos hablado, que es el futuro, digamos, de las personas, quién es esta persona, de dónde viene, o qué está haciendo en Nueva York. Y luego, ritualístico, ¿por qué? Porque una vez que tú dominas esos arquetipos y demás, las 72 cartas, ¿no? Entonces tú puedes abrir ciertos portales donde te llega una información y donde tú puedes trabajar e influenciar. Y ojo con lo de influenciar, porque volvemos entre el equilibrio entre el mal y el bien. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para mejorar ciertas cosas o trabajar ciertos aspectos de la vida de la persona, ¿vale? Es muy importante esto recalcarlo porque cuando tú abres el tarot y abres el ritual del tarot también te entran entidades que pueden ser buenas, pero la mayoría son malas. Y malas no me refiero con que lo típico malo, que tengo cuernos o que tengo y te voy a... No. Son energías sin nombres y apellidos, sin nada, pero que te influencian, se meten y si no estás preparado y no tienes la madurez, hacen de ti lo que quieren. Te prometen villas y castillas, pero después las tienes, y pagas. Y el pago no les importa el dinero, ¿eh? El dinero te importa a ti porque vives tú aquí. Sí. El pago es energético. Vamos a dejarlo ahí. O sea, que esa oscuridad Eso es una oscuridad real. que quiere oscuridad. No le interesa que tú tengas, que te den un Ferrari. Ya te lo das, eso no pasa. No. Pero después viene toda una retahíla de cosas energéticas que no son nada buenas. Y generalmente el que más sufre es el que más poder tiene en ese sentido. Porque es el gran premio de la oscuridad. Es el gran premio. El verte tan alto y después llevarte conmigo a caer. Porque la gente muchas veces confunde y piensa que la oscuridad tiene sentimientos y se hace amiga tuya. Porque, le caí bien. No. Al revés. Yo he visto personas caer, gente muy, muy poderosas y demás, porque ellos no se dan cuenta de que el gusto más grande que tiene la oscuridad es ver caer a ese que subió ahí arriba. El que le sirvió de herramienta. ¿Y eso tiene solución? Eso tiene solución, pero lo mejor es no meterse en nada de eso. Lo mejor es decir, voy a lograr mis cosas, como dices tú, mis pasiones, mis objetivos, todo lo grande que quiero llegar, que puedes llegar, porque la materia no es mala, pero poco a poco, ir lográndola. Ya tienes tú, por ejemplo, tú misma, tienes todas las herramientas. Está hablando de mí ya. Entonces, bueno, tienes todas las herramientas Claro. y vas a llegar. No cojas el atajo tan fuerte, que a veces ese atajo después tiene sus consecuencias, ¿entiendes? Vibracionales, porque al final, después de todo, tú eres vibración. Y tú decías que, antes de broma, yo soy muy bromista. Me encanta hacerlo. Fuera de cámara decía, digo, me vas a decir cosas, ¿no? Vamos a hablar de mí. Un poco en broma y un poco en serio, porque claro, evidentemente... si estoy aquí es porque tengo un gran ego, ¿no? En esto estamos de acuerdo. Sí. Si no, no estaría aquí. Pero bueno, esto lo tengo colocadísimo. Pero no es malo. El ego emancipa, el ego hace grandes cosas. No, de si hecho, lo tienes. De hecho, podríamos hacer tú y yo un programa sobre esto, semanal. Sí, bueno, el estudio de la naturaleza humana, digamos que es mi hobby. Precioso. Entonces, he aplicado... Bueno, a mi profesión de periodista y de actriz, pero he aplicado a mí por necesidad de... Sí. Pero es verdad que me has dicho, cuando nos hemos conocido, le digo, ¿pero qué me ves? ¿Qué me ves? Desde que he entrado ya he visto cosas. Sí. Entonces, desde que conoces a alguien, te dan como una información de si esa quiero, persona. sí. Eso es la facultad también de poder... A veces no quieres. Claro, eso es. Ahí está el kit del asunto.
¿Puedes seleccionar eso? Dime cómo lo haces. Después de un esto? entrenamiento. Y es por eso te digo lo de que este camino espiritual es bueno encontrarse con gente grande, pero de verdad, maestros. Para que no te entren las cosas porque te entran y ya está. Para que tú puedas entonces determinar, ¿cierro o no cierro? Eso. O abrir Eso se entrena. Eso, claro. Tú mismo después. Tú vas ganando confianza y tú vas ganando madurez. Lo que tú puedes percibir desde un principio es la energía de esta persona. Sabes si, aunque se ría, es falsa. Sabes si es una persona, muy por el contrario, se está riendo naturalmente. Sabes si el aura, por ejemplo, yo puedo ver el aura. Ay, dime cosas de eso, me hace una ilusión. No me digas nada Pero malo tampoco, aquí esto tampoco es lo más grande. Esto es lo más comercial, ¿vale? Pero no es dime lo... cosas, dime no. cosas bonitas. No, lo que tú puedes lograr efectivamente... No, ya te la así. dije, lo que puedes lograr tú lo puedes lograr poco a poco. No tienes por qué coger un gran... a veces se nos muestran estos caminos demasiado rápidos, pero eso tiene consecuencias, ¿entiendes? Y no es que tenga consecuencias terribles, pues a veces las pequeñitas cosas son las que a veces más nos duelen, ¿entiendes? No es que... Pero que ya tienes el talento, ya tienes ese ego, además si ya eres consciente que tienes ese ego, lo mejor todavía porque lo puedes manejar. Malo es que los que no manejan ello. Lo puedes dosificar. Entonces, es eso. No te estoy haciendo no te estoy haciendo nada que parezca fuera de... No. Es simplemente un tema energético que es verdad que lo tengo muy trabajado y como todo es energía, todo lo recojo, ¿no? Entonces, es eso. Ya tienes todo eso, todo este camino, ya tienes todas estas virtudes que la vida te ha dado. Tienes el arte, mira, tienes el arte, que es algo que es sublime. ¿Me has dicho, tienes música? Sí, yo entonces, empecé bailando, de hecho. También. Entonces, esa vibración es, ojalá todo el mundo, aunque fuera más o menos tuviese clases de música, o de baile, ya no pido meditación sería fundamental. Pero bueno, yo también soy músico, yo me gradué en licenciatura en música, estuve 13 años tocando el saxofón, mi única licenciatura, aparte de todos los másteres que me he dedicado a hacer, es música. Entonces yo lo agradezco tanto porque es como dices, como comenzaste, eres muchas cosas. Dice, no, es que todos los seres humanos tenemos una gran capacidad de hacer muchas cosas. Y doy las gracias de haber tenido esa educación musical, porque es la música es matemática, la música es, bueno, ya no te hablo de energía y vibración, la música es física, la música es, una retaída de un conjunto de muchas disciplinas y patrones que se aunan en un concepto musical que ayuda al ser humano a expandirse. Y es lo más agradecido que después de todo tengo en la vida es haber estudiado tantos años músicas, aunque no 100% ahora me dedico a ella. Y antes de que nos echen, porque nos van a sacar aquí con un tractor para que me vaya yo de esta entrevista, ¿crees que construimos la realidad? O sea, ¿crees completamente en la ley de la atracción? ¿Me puedes desarrollar eso, por favor? Sé que es muy amplio el tema también. Claro. Amplísimo. Existe lo que es el proceso de manifestación, pero el problema está que o la situación está en que se ha, no quiero decir vulgarizado, sino más bien comercializado. La gente piensa que automáticamente tú repites 3 veces una frase para que se te dé y se te da. Eso es, digamos, un principio básico de la construcción de la realidad. Lo que tenemos que hacer es que volvemos al patrón de la energía, lo que tú proyectas. La realidad es una memoria. Es como un pasado que está ocurriendo ahora mismo en el presente. Y si en ese pasado presente que está ocurriendo, tú logras interconectar en ese péndulo de la vida, que es la formación de la materia, tú empiezas a colar una información, aprendes que cuando vas hacia acá en expansión, antes de regresar a la contracción, tú metes una información vibracional, entonces eso pasa a ser parte de la realidad tuya. Entonces cuando tú entrenas eso, entonces es cuando tú realmente puedes comenzar a tomar parte de la construcción de tu propia realidad. Es para que veas que no es algo de que me va a ir bien. Sobra lo decías, como el espacio entre pensamientos, ¿no? Es como un péndulo. Sí. Que el pensamiento y la realidad se conforman entre una expansión y contracción, ¿no? Energética y vibracional. El asunto está en conscientemente, de una manera expansiva, meter un código en esos albores de tu realidad para entonces tú manejarla y convertirla en ello. Está bien proyectarla, está bien desearla, no intentar que se inmiscuyan pensamientos ni negativos, ni personas que puedan
de cierta manera influenciar, porque también nos influencian. ¿Por qué? Porque nos influencian desde el estado anímico. Entonces, en ese momento que has dudado, has desbancado la construcción del próximo presente que te va a suceder. Me explico, ya. Sí. Sé que me entiendes, claro. ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde está la construcción de la realidad, dándote cuenta de que efectivamente nada de esto existe como tal. De hecho, esto yo no lo estoy tocando, yo me estoy repeliendo. Estos son un conjunto de átomos que están repeliendo. Yo no estoy tocando, tú no tocamos nada. Entonces, si sabemos eso, es abrir. Bueno, y es como, según la cuántica, ¿no? Todas las realidades conviven a la vez y según donde vibras, experimentas una u otra. Claro. Cuando cambias de línea del tiempo por X razones y sabes que te vas a una línea del tiempo que no es la que deberías ser, o por lo menos la que te dice el ego, pero de alma también entiendes que ha ocurrido algo raro. Luego hablamos. Esto es privado. Pero así en general... se puede retomar, o sea, esa línea del tiempo que se quedó, es como vas en una carretera, te vas a otra, pero si sabes que esta es la tuya. Porque tú lo que has querido es ir a buscar a otra realidad algo, para traértela a la tuya. ¿O es porque simplemente has hurgado en ella? Para saber, para ver. No, porque mucha gente lo que hace es trasladarse para traer cosas que quieren de la otra. No, es como una serie de circunstancias y de acontecimientos donde tú sabes que estás vibrando en otro sitio y que tu realidad un coche. Se ha transformado y la sensación clarísima de yo iba por aquí, me sacaron, me saqué, lo que sea, y ahora estoy aquí. Entonces te digo... eso es un estado alterado de conciencia. Sí, pero se puede, y tú dices, esta realidad que estoy creando no es la que... No es la que realmente es. Y se puede volver a la que tú sabes que es. Claro, se puede. ¿Es fácil o es difícil? Yo creo que estamos hablando de un nivel bastante alto. Bastante alto. Y esto requiere... tiempo para desarrollar, ¿vale? Requiere terapia. Claro. Como todo. No quiero explayarme porque sé que tenemos un tiempo, ¿no? Pero sí, efectivamente. Lo que pasa es que también requiere volvemos a lo mismo, una madurez espiritual. ¿Y tú crees que, eso, por ejemplo, ese cambio de línea de tiempo puede tener que ver con un aprendizaje de alma que tú has pactado, que tu ego no entiende, pero que al final tiene un sentido? Muchas veces lo que tenemos es microdespertares en este caso. Puede ser que de repente necesitabas escarmentar por alguna razón. Hay personas que creen mucho en el karma. Yo creo mucho en que cuando hacemos algo que no está, que afecta, porque dentro, aún haciendo algo, nosotros dentro tenemos un estado de coherencia, que sabemos que hicimos algo que no estuvo correcto, porque algo aquí adentro nos dice, uy, quizás no. Entonces, cuando vamos acumulando esas cosas, llega un momento que de cierta manera energéticamente tú tienes que darte cuenta de ello. Entonces ocurren ciertas situaciones como estos microviajes o estos desdoblamientos, ¿vale? Donde tú te vas a buscar algo, en este caso para aprender. Claro. En este caso para aprender, para regresar otra vez y decir... Cuando aprendas la lección que tenías que aprender, vuelves a donde era, ¿no? Y quiero decirte que esa información, mucha gente piensa que la lección lleva años. No, cuando tú estás en el mundo cuántico, en el mundo una lección que puede tardarse en aprender, si lo llevamos a términos escolares, un año, esa lección se te lanza y tú en un microsegundo la has aprendido. Y por eso puedes regresar rápido. Eso es en el caso de estas lecciones que nos da la vida. Sí. Hay otras personas que sí se pueden desdoblar para ir a buscar algo, a otra realidad paralela. ¿Para qué? Para traérselas aquí. Y eso ocurre, por ejemplo, también en el tarot ritualístico. Traer realidades de una Susana, que ahora mismo no estamos a la inversa. Quizás soy yo el que está sentado ahí y yo soy el que te está entrevistando. Entonces quizás tú vas en ese momento a buscar algo a esa realidad. ¿Para qué? Para traértela. Es complicado, pero ya sé que lo entiendes, pero es complicado porque no es que sea complicado, es que hay que extenderse mucho en la explicación. Sí. Es profundo, al final requiere tiempo. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado, porque también te puedes traer cosas que no te gustan de la otra.
O viceversa. Hay que controlarlo, hay que controlarlo, hay que controlarlo. Es que es muy es un tema infinito, Es infinito, en realidad. es infinito. O sea, Como la comprensión en sí. Sí, porque además es como una ventanita que tú abres. Sí. Y un camino que se abre que, bueno, tú decías hasta dónde, pero no creo que tenga un tope. Es como nunca No hay, lo es un aprendes infinito. completamente. Son temas extremadamente profundos. Pero yo es que pienso mucho, me hago todas estas preguntas que no hay que hacerse, ¿Por qué no? en teoría, Si ese para es el sentido de la estar vida. más conectada, digamos, con una versión más terrenal. Pero como te decía, al final uno es quien es y se hace las preguntas que se hace. Por eso te decía... Además, eso viene de tu familia también. Sí, absolutamente. Pero el nivel de preguntas que uno se hace, se las hace, quiero decir. Da igual. Entonces, por eso te preguntaba al principio. Intentar no ser esa persona que se hace ese tipo de preguntas, intentar estar más en la medianía. Eso es incoherencia. Eso era muy pregunta. Y no vas a ser feliz como, a largo plazo. No lo eres. Por eso te decía que a veces nos metemos en carreteras, porque si tú dejas de vibrar en eso, que a lo mejor no está, o sea, creo que cuando uno no es tan convencional, es más difícil mantenerse fiel, porque hay menos feedback de, ok, cuando uno encaja más, es como, está todo bien, ¿no? Pero cuando eres un poco distinto y no tienes a lo mejor la fortaleza, la autoestima o la personalidad o el entorno adecuado, es muy fácil que apagues un poco la versión auténtica de ti. Claro, porque mantener ese carácter ficticio a largo plazo hay que estar muy entrenado también. Claro, a mí la vida no me permite mantener la ficción. No, claro, porque yo me quedo por el camino, ¿sabes? Esto es, podemos cortarlo, ¿no? Yaret, esto va fuera. Esto es terapia, ya luego le pago. Yo estoy disfrutando mucho. Sí, no, pero que son temas súper interesantes. Y también, que vendrás otro día y hablamos, si quieres, ley de atracción pura, porque hay como muchas metodologías, ¿no? De hecho, Carl Jung es ley de la atracción, de despertar del subconsciente, de la información ahí que no te permite ser tú y proyectar las realidades que quieres vivir. Clan, trabajo de clan, patrones, líneas de pensamiento, creencias. ¿De qué quieres que hablemos, hijo? Fran. Hablemos de ti. De eso se iba, ¿no? Ya hemos hablado de mí, hemos hablado de más. De hecho, yo soy súper discreta, pero es verdad que no hemos hablado íntimamente de nada en concreto. Bueno, no pasa nada. Pero sí es verdad que creo que hay caminos. ¿No has sido feliz en esta entrevista ahora? ¿No has vibrado bien? Yo también. Yo soy súper Eso feliz, es lo más bonito que hay. Yo El intercambio energético es el más auténtico de todo. Yo estoy en un momento muy feliz, pero es verdad que creo... De hecho, somos unos privilegiados por infinitas razones y esto no es demagogia. No, te lo prometo. Sí. Soy súper consciente de lo privilegiados que somos. Digo por muchos motivos, sobre todo por la salud, porque mientras uno tiene salud tienes como la capacidad de permitirte el lujo. Mientras uno respira. De hacerte preguntas que cuando uno está enfermo no se las puede hacer porque tiene que sobrevivir. Entonces, desde ahí, y sé de lo que hablo, ya somos unos privilegiados. Poder decir líneas del tiempo, líneas de estas preguntas y que tu ego además no pueda estar ahí revoloteando y darle permiso, somos súper afortunados. Luego, el nivel de profundidad o de dolor que uno tenga también es real y también es lícito, aunque aparentemente le vaya todo bien. Claro. ¿No? Claro. Que es como no juzgar también que en un momento dado, aunque parezca que lo tienes todo, no te encuentres bien. Creo que eso también es muy importante, ¿no? Darte permiso. Coherencia. Sí, al final es tan sencillo y tan complicado. Es tan sencillo y tan complicado eso, pero eso, no pienses, a mí me costó mucho también. Claro, porque la sociedad va en otra dirección, ¿no? La sociedad, la educación que has tenido, Sí. aunque he tenido la suerte de tener una educación bastante liberal en ese sentido por mis padres, Sí.
Pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, después de la música me fui al instituto, me estudié dirección de empresa, dirección comercial, quería estar en los patrones típicos y los patrones no, los cánones típicos de lo que es trabajar muchas Sí. horas para llegar a ser jefe y muchos trabajadores, y entonces al final que llegue una nómina tal, y entonces me metí tanto que después no estaba siendo coherente conmigo mismo, pero a mí eso elevó muchísimo más mi ego. Explotó todo lo que ahora mismo puedo con orgullo decir que me lo tengo bastante trabajado, ¿no? Claro. Pero no me lo trabajé de ayer, o sea, es un recorrido, Sí. ¿vale? Pero sí, estuve en la materia. Y la materia requiere de todas esas cosas. Sí, total. Y para salir muy de ella, de exigente. este juego, para salir de este juego, de esta matriz y ver realmente que tú construyes la realidad, para que las cosas no te afecten tanto, o simplemente para que esas cosas que tú crees que te afectan o sabes que te afectan no te lleguen, porque tú las repeles, tú mismo las Sí, repeles, hay que trabajarlo. No, y hay algo, y ya para terminar, nos van a echar esto en serio. Creo que también es como discernir entre esas emociones genuinas que es necesario conectar con ellas para equilibrar y vibrar limpito, como digo yo, ¿no? A otro tipo de interferencias que no tienen que ver con ser coherente, ¿no? Que lo que tú dices, que se filtran, que aparecen Estamos y que te constantemente enganchas a invadidos. eso y te crees que eres tú y no eres tú. Estamos rodeados de entidades negativas. Buah, Y más en este mundo que yo no puedo estamos... con este hombre. ¿Cómo termino yo la entrevista? ¿Y qué hacemos con las entidades negativas? ¿Qué hacemos con las... ¿Qué hacemos con ellas? Están, eso es cierto. No, ahora mismo aquí puede estar alguna, ¿entiendes? Pero no porque él sea o ella sea o tú sea, no. Es que vivimos en Kali Yuga ahora mismo. En Kali Yuga es el momento más crítico de la Edad de Hierro, digamos, ¿no? Es el momento más crítico de la humanidad. Dura 5.000 años. Sí, por lo tanto, y más lo tienes que ver. Tú sales de ahí hacia afuera y todo es malo. Todo lo que te influencia es mal, pero además con alevosía. No es que porque hubo casualidad. No. Te están influenciando con cosas negativas. ¿Por qué? Porque las entidades que ahora mismo gobiernan este mundo, el mundo de la granja humana, no son... esto es Matrix, ¿no? Sí, bueno, no quería... Sí. Es la peli, ¿no? Bueno, más o menos, sí. Entonces se alimentan directamente de las energías que se crean y no son precisamente ahora las buenas. Entonces está contaminada la realidad nuestra ahora mismo, pero así. O sea, tú sales y hay 10, no quiero decir 10 demonios, quiero decir 10 parásitos astrales o 10... Y no solamente en la calle, sino las personas con las que te topas eso te iba a decir. las tienen. Eso te iba a preguntar. Pero porque están débiles, porque la sociedad las es real que se parasitan a los humanos. Claro. Y se enganchan en esas vibraciones bajas de las que hablamos. Totalmente. Y lo peor que puede hacer un ser humano es pagar para que una persona, en base a que una persona u otra padezca algo o sufra de algo. Porque pero así, o sea, yo tengo pacientes que han venido porque una novia le ha hecho un trabajo de no sé qué, porque va a no sé dónde y por 10, 15 euros te hacen... ¿Y eso es real? Eso es real, pero eso es real si tú estás en un estado vibracional mal. Primero que todo, creas la intención. Segundo, te codeas en un lugar donde vibracionalmente estás mal, estás bajo, ¿vale? Tu aura está débil. Entonces esas cosas te entran. No todo es demonio tampoco, ni no todo es las grandes ligas de la oscuridad. Hay ciertas cosas que son energías negativas. Sí, más de andar por casa, ¿no? Sí, y eso es lo que más hay, porque todo el mundo piensa, tengo un demonio, tengo no sé qué, y entonces lo que hago es autolesionarme vibracionalmente yo mismo porque creo que tengo algo. No. Hay ciertas cosas que son energías negativas, pequeñas, del día a día, ¿cómo dices tú? Sí, más mundanas que he dicho. Mundanas. Sí. Esas cosas con Reiki. Más de andar por casa. Más de andar por casa, esas cosas con Reiki, son cosas que me llegan a mí, ¿entiendes? Entonces hay cierta simbología milenaria. Yo tengo más de 60 símbolos instalados, 4 maestrías, o sea, entonces no es por gusto, y son símbolos no de ahora, son símbolos hindúes, sumerios, egipcios, o sea, son cosas que a través de un ritual también se te instala. ¿Para qué? Para que tú también puedas trabajar con ellos. Esas cosas se activan y esas cosas son las que repelen y alejan y echan hacia afuera. Después
Hay cosas como círculos de fuego azul y, bueno, ciertas cosas para que no te... Bueno, una realidad... Pero, y otra pregunta. Dicen, ¿hay personas sin alma? No, yo creo que no son sin alma. Todos somos... Yo he aprendido y he tenido la suerte, vuelvo a decir, de una gran maestra en este caso, donde yo me he podido dar cuenta que todos somos luz. Todos, cuando venimos, cuando nos inyectamos a la hora del nacimiento, somos seres sublimes, somos seres perfectos, bueno, seres energías perfectas y demás. La infección ocurre aquí. Entonces, una vez que tú te dejas infectar, una vez que energéticamente te has pasado 3 pueblos, digamos así, es lo que se dice que no tienes alma. No, no es que no tengas alma, es que has opacado tanto tu luz y te has pasado tanto a las energías desde el punto vibracional tan bajas y has hecho por lograr la materia tanto que has opacado tu luz de una manera tal que es pura oscuridad. Entonces ya no eres tú siquiera ni tu esencia la que actúa, sino que estás bajo la influencia de algo que no se ve y te está manejando. Eso es lo que yo siempre he entendido por perder el alma, porque el alma siempre va a estar ahí hasta el momento en que te vayas, porque es lo que te mueve, eres tú. Por eso es que los que están muchas veces en la oscuridad han logrado salir a la luz. Porque primero se han dado cuenta o han tenido un buen amigo o han tenido algo, o una situación paranormal o paranoica, sí. La que bifurca, sí, ese estado, ese status quo, y han podido regresar y son personas más luminiscentes que tú que yo. ¿Por qué? Porque el alma siempre ha estado ahí, no se ha ido, pero la tenías marginada, no, lo siguiente. Somos luz, somos luz. La infección ocurre aquí. Y el juego, ¿cómo lo juegas? Porque esto es un juego. ¿Cómo quieres jugarlo? ¿Y qué quieres lograr en este juego? Con todas, dicen los alemanes, Eigenschaften, con todas las virtudes que se ha venido con tu carácter, que también es esa pasión, y ese ego, y esas ganas de comerte el mundo que tienes. ¿Yo? Sí, pero mira, a ver cómo lo haces. Porque las entidades negativas y la oscuridad saben que también eso pueden ser grandes debilidades. Mucha debilidad. Entonces pueden hacer así, hoy me la voy a llevar para este lado, en vez de para el otro. Mira, el equilibrio. Es fácil como el equilibrio. Ego está bien. Pero la oscuridad a veces está detrás de muy buenas intenciones. No hay nadie mejor que se camufle de la luz que la propia oscuridad. Entonces, es la que mejor lo hace. En nombre de la bondad, wow. Pero ¿sabes cómo te das cuenta? Cuando tú misma te das cuenta que eres hipócrita, sí, y no eres coherente. Y no es fácil, porque cuando te vas de aquí y estás en tu casa, en tu soledad, total, haces así, dices, qué mal. Las lealtades que tienes a cierta gente a veces depende de los valores. Entramos en terreno bueno. Comprendo. Dices, me sacrifico porque para mí es más importante la lealtad hacia ellos. ¿Y tú les importas a ellos? Es que a lo mejor tu lealtad es hacia algo que ellos no te tienen lealtad. El gran aprendizaje es que no. ¿Sabes? Claro. El gran aprendizaje. Por eso te digo que creo que la gran oscuridad viene o lo que yo... O sea, a veces vemos las pelis y pensamos que la gran maldad o la gran oscuridad es pues el psycho, super psycho, que oye, qué miedo. Sí. Pero creo que para mí lo más importante ha sido entender que la oscuridad real, la que por lo menos a mí me puede hacer más daño, es la maldad detrás de... La camuflada. Es la que mejor lo hace. Porque se conoce y te conoce a ti. Y porque no tienes que jugar a un juego de identificar, que yo de primeras no lo juego porque digo, bueno, te voy a creer. ¿Entiendes? Sí. Entonces, esto es un tema... O sea, no negar que existe la maldad, por ejemplo, es otro acto súper naif que no vale para nada. O sea, por eso te digo que este tema es infinito. ¿Cuándo vuelves? Cuando me invitéis. ¿Vuelves, yo encantado, encantado. Además, me gustaría que, con tu permiso y demás, que pudiésemos seguir profundizando en ese tema, porque hay tela. Sí, esto es infinito. Ya te digo que además es que... Y tienes un nivel bastante alto en ese sentido. O sea... Porque me gusta mucho y también por necesidad. Bueno, en la vida cuando ocurren cosas hay
varias formas de afrontarlo. Y te llegan no por gusto, es porque las estás atrayendo. Sí, 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 lo sé. Por eso hay muchas preguntas que se quedan O sea, que hemos salseado de mí, pero no tanto como os creéis. Eso es muy poquito. Bueno, hemos salseado de mí. Bueno, hemos salseado también de mí, que al final, por ser egocéntrica, ¿ves? He contado cosas que no debería contar. No. Oye, más allá de bromas, Fran, qué maravilla. Muchísimas gracias. Te voy a tocar otra vez, ¿eh? Ya sé que eres de energías, lo de tocar no sé, pero bueno. Sí, está bien, está bien. Hay que tocar. Entonces, ¿me ves bien? Sí. Qué pesada soy. De todas maneras, antes de salir de mi casa y de entrar aquí, yo tengo simbología, protección. Claro, te has protegido de mí, Siempre. menos mal. No de ti, de todo. Chico listo. Bueno, Fran, te espero. Muchísimas cuando gracias. quieras. Bueno, no, cuando quiera yo, porque yo quiero que vuelva. ¿Ves? Me has subido el ego, eso es por algo. Contigo Es tuyo. Tú mandas. Pero tú potencias, ¿no? A las personas, claro. Bueno, nada, que tengo que volver. Me callo. Muchas gracias, Fran. Un placer. A ti. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos vamos, pero recuerda poner siempre en tu vida más cultura. Chao.